Les doy muy buenas noches a todos quienes nos ven y nos escuchan hoy día. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo 2021 de la Asociación Chilena de Terapeutas de Vidas Pasadas, HTV. Hola Sandra. El miedo y el temor son emociones que nos inmovilizan, neutralizan y hacen que no actuemos ni tomemos decisiones con naturalidad. Ante esto, el miedo es el aliado más fiel del poder, logrando así paralizarnos de tal manera que nos someten a una nueva realidad. Entre los miedos que hacen someternos está todo este temor a la muerte, y cuando si nos vamos al infierno o al cielo, las enfermedades, ese miedo de que me puedo enfermar algo grave, a la vejez. Otros tienen miedo al terrorismo, al agua, al fuego, a la guerra, al hambre, a los desastres naturales. Hola Verito. A la política, etc. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te paraliza hoy en día? ¿Cuántas de tus creencias familiares te has sometido? ¿Eres capaz de movilizarte con el miedo o te quedas estancado? Entre esto y muchos otros temas hablaremos el día de hoy sobre el miedo y el sometimiento. A todos los que les resuene hoy día este tema, los dejo invitados. Vamos a invitar acá. Hoy día vamos a estar con Álvaro Pino, ingeniero electrónico y también terapeuta de TVP. Vamos a buscarlo. De estar en vivo. ¡Ahí está Alvarito! ¡Bien! ¿En dónde te habías metido? El internet. Sí, en otro universo Ya. parece. En otro. Parece que algo estaba ahí, pero ya estamos aquí, Alvarito. Ya te Sí, presenté, le conté a todos que hoy día vamos a hablar sobre el miedo y sobre el sometimiento. Bueno, y uno de los miedos yo creo que se nos presentó hoy día que teníamos un problema ahí con el envío. sí, pero aquí estamos. Sí. Así que bienvenido, Alvarito. Muchas gracias. Así que, con respecto a lo que estaba hablando recién, ¿crees tú que el miedo paraliza? Sí, sí, el miedo paraliza. Eh, ¿Lo habrás experimentado en estos momentos? En Hace unos esto, la minutos. verdad es que sí, lo pensé y dije, estamos directo al tema, trabajando desde la conexión. Sí, efectivamente, el miedo paraliza. Yo creo que, bueno, aquí se trabajan o se tratan dos temas distintos. Uno el biológico y luego, bueno, están obviamente los emocionales y también se presenta este otro mundo más espiritual y el que nos convoca con las terapias, Ujú. que es revivir traumas del pasado. Así es. Claro, entonces, bueno, no soy la mejor persona para hablar sobre los temas biológicos, todo lo que causa el miedo físicamente en el cuerpo, la, mm, la cantidad de hormonas que Ujú. se liberan, y, pero claramente esto ayuda a que tu cuerpo, bueno, primero se prepare para el ataque. Así Todo es. depende del miedo, esto viene de los animales, que se prepare para el ataque. Eso implica también que nuestra percepción sensorial disminuya, física. Y después empieza a trabajar nuestro sistema más, ¿cómo se dice? Eh, Más ancestral Más del primitivo. animal, el primitivo, esa es la palabra, el más primitivo del cuerpo humano. Y ahí es cuando se comienzan a activar, o en ese intertanto se activan todos estos recuerdos del pasado. Pueden ser de un pasado cercano, puede ser de un pasado un poco más lejano o muy remoto, si estamos hablando de vidas pasadas. Ujú. Claro. Por ejemplo, cuando estamos hablando de recuerdos cercanos, puede ser de algún accidente que tuve hace un tiempo atrás o alguna situación traumática en la calle que de cierta manera algunos de los patrones se asemejan a lo que está sucediendo en este preciso instante. No es el mismo escenario, no son los mismos actores, pero se pueden repetir algunos puntos que mi consciente y subconsciente reviven y, claro, reviven la situación traumática anterior. Ujú. Eh,
En otras situaciones, cuando estamos hablando de eventos un poco más lejanos, por ejemplo de la niñez, también se activan estos recuerdos y uno emocionalmente, y estoy seguro, yo no tengo esa capacidad por lo menos, pero estoy seguro que las personas que tienen la capacidad de ver el aura y un poco más allá, seguro que nos ven a uno, con, uno sometido a este miedo en el cuerpo de ese pequeño, por ejemplo. Mm. Supongamos un trauma de mi niñez. Me veo enfrentado a una situación parecida o que revive ese momento, ese recuerdo, y estoy seguro que me transformo en ese niño. Así es, sí. Entonces voy a actuar como ese niño porque en realidad estamos también hablando de atrapamiento de energías, Ujú. en el sentido de que ese recuerdo queda atrapado, encapsulado, y en cuanto se generan algunas condiciones externas, es como que la burbuja explota y vuelve a aparecer en mí. Ujú. Es como una revictimización, más o Exacto, menos. Mm. exacto. Y me Sí. transformo en esa víctima, me transformo en ese pequeño indefenso, considerando que no sé, soy un adulto, tengo la capacidad física para defenderme, en esa oportunidad no tenía la capacidad física, hoy sí. Independiente de eso, me transformo en ese niño. Así es, Y ocurre. eh, bueno, y si vamos un poco más atrás en el tiempo, incluso esto puede suceder en el vientre materno, reactivar un recuerdo del vientre materno. No sé, la cirugía de la cesárea o algún momento traumático durante el parto o posterior, muy cercano al parto, o incluso previo, durante el periodo de gestación, en el que, no sé, la madre tuvo algún accidente, alguna discusión, algo. Ay, O los bueno, miedos de la mamá también, me ha pasado los miedos cuando la mamá no quiere tener la guagua y quiere abortar y pasa eso por la cabeza, se los traspasa exactamente. también. Claro, Sí. claro, claro, porque el feto lo está viviendo, lo está Ujú. sintiendo. Muchas personas hablan de que durante ese periodo ellos ven a sus familias, a su madre, a su padre, desde afuera. Sí. Entonces ven como espectador lo que está sucediendo, no como, no lo ven en primera persona, sino que lo ven en tercera persona y, y claro, se dan cuenta de todo lo que sucede. Lo que va Eh, pasando. y luego, si hacemos un salto temporal, puede ser una vida pasada. Y ahí entramos a un mundo totalmente desconocido y que da para mucho en realidad. Guerras, enfermedades, pandemia, eh, hambruna, pestes, lo que sea. Todo. Entonces, por Sí. ejemplo, hoy en día estamos pasando una pandemia, que nuestra generación y la generación previa a nosotros, estoy seguro que no la vivieron como la estamos viendo o no han Ujú. vivido este tipo de Este situaciones. tipo sí. Claro, entonces estas dos generaciones que estaban viviendo nuestros padres y nosotros, podemos estar reactivando memorias del pasado en el que vivimos pandemias, vivimos Guerras, cosas. hambruna, guerra, que esto es muy parecido a guerra y bueno, obviamente a las pandemias que la humanidad vivió miles de veces, no somos los primeros, no, Sí, po. no somos la primera generación que vive esto. Y no solo de repente por la pandemia, porque bueno, una de las pandemias que ves esto de estar encerrados, volver todos como los inicios, Sí, no solo también la pandemia como dices tú, está en el lado, y a mí me ha pasado en muchos pacientes con el toque de queda, esto ya escuchar la palabra que hay toque de queda, volvió todo este miedo de lo que vivieron y de todo nuestra también. generación anterior, de nuestros Sí, padres, po, claro. claro. O sea, yo hablo de la generación anterior porque yo no lo viví. Somos dos, nosotros somos jovencitos todavía. Sí, somos Sí, unos de la lolos. temporada posterior Así a es. la época. Sí, po. Y, y claro, entonces no necesariamente es la pandemia como tal, sino que, como dices tú, es el encierro, es el temor, eh, El el temor hecho que de se usar acaben las cosas. mascarilla, Sí. también, también. Eh, la situación de las calles, yo me acuerdo que la primera temporada de encierro, cuando las calles estaban vacías, también generaba una sensación tan extraña. Yo que crecí en un pueblo Ujú. súper tranquilo y luego me vine a la ciudad, bueno, llevo un montón de tiempo acá y para mí no es extraño ver toda la noche luz,
todas las noches escuchar autos, micros, lo que sea. Y de repente no escuchas nada. No escuchábamos nada y era tan claro. extraño porque no es de la ciudad, no es No es normal eso. claro, claro. O esto de que uno iba a Y la eso también vereda genera y no temor. se podía. Claro, claro. Mm, Y eso genera temor. Y temor. para nosotros, cuando hemos vivido situaciones extremas o se reactivan estos recuerdos que no están conclusos, no están tratados, no están trabajados, no aprendimos de ellos, se activan Exacto. y comenzamos a revivir esa misma tragedia. Por ejemplo, la guerra, Claro. si lo llevamos a un nivel más alto de lo que estamos conversando. Y Sí, ahí es cuando comenzamos con malestares emocionales, físicos, no sé, que también me pasó dolores así como en las rodillas, muscular, y decía, pero ¿por qué? Si ni siquiera me estoy moviendo tanto como para estar tan adolorido muscularmente. Y es porque es por la tensión, y seguramente estaba reviviendo algún trauma de alguna sí. época pasada. O mucha gente que subió de peso también, que al final es porque Claro, nuestro cuerpo necesitaba aprovisionarse para la guerra protegerse, y comer y comer prepararse, y comer para tener la energía y la fuerza y todo, sí, pues, sí, eso claro. tiene más que un trasfondo mucho más atrás biológico. Po. Claro, y no es solamente, no es social, Mm, es como dices tú, una preparación física que el ser humano está programado para eso, ¿sabes? sí, po, No tenemos mucho que hacer con ese tipo de situaciones. Pero claro, sí, hoy no vamos a pasar hambre, hoy no se nos van a acabar las provisiones, hoy no se nos va a pasar un periodo largo de congelación del planeta, no sé, como ujú. la época glacial. Eh, Pero nuestro cuerpo entonces, no sabe, no lo sabe y se sí, prepara y y se está prepara igual. listo para la guerra. Y así es como te decía, el tema biológico que, insisto, soy bastante ignorante en el tema porque no es mi área, pero sí te prepara para la guerra, el cuerpo se prepara con un par de hormonas Ujú. que te permiten usar fuerza que habitualmente no tienes disponible o no sentir dolor si eres herido y continuar en la batalla y son hormonas o eh, es una preparación física que hoy no necesitamos y nos estamos intoxicando día a día con este tipo de emociones, pensamientos y obviamente físicamente con las hormonas. Con todo, sí. ¿Tú tuviste miedo? ¿Tú tuviste miedo? Con esto de la pandemia, dices tú, Ujú. mira, no lo entendía, así que no sabía lo que era el toque de queda, o sea, obviamente por los libros de historia y lo que cuentan los papás, Claro. pero para mí eso no me afectó. Pero lo que sí me impactó era lo que te comentaba, el silencio de la ciudad. Y claro, como nosotros somos de la generación de Walking Dead y toda esa... Sí, pues, que aparecen todos los eh, zombies. exactamente, yo decía, chuta, si hoy se acaba el mundo así como The Walking Dead, no tengo agua, no tengo nada, o sea, y ahí Nada, como que pues. me empecé a preocupar. No estoy preparado para una tragedia. Pero después hay que respirar unas 3 veces y decir, ok, Y podemos seguir. pues es posible, sucederá, y ahí uno empieza a bajar un poquito la ansiedad, que son Sí. unas técnicas de relajación básicas y ponerse en el ahora. O sea, no Ujú. preocuparse, sino que decir, o sea, ¿qué es lo que Ocuparse. tengo? Claro, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi entorno? Ya, calmemos, calmemos. Sí, es cierto. Es cierto, pero hay gente que todavía le cuesta. Yo tengo mucha gente que Es tú le digo, difícil, apague la tele, haga otras exactamente. cosas, Lea, desconectarse un poco, lea, sí, escuche música, baile, hagan cosas que lo desconecten un poco de todo esto, sí, porque al final se terminan enfermando mucho más. sí. Oye, ¿y tú crees que el miedo es una forma de someter y controlar? Bueno, está comprobado científicamente de que se usa para eso. Ujú. La televisión, la programación de la televisión nos está programando para ser un tipo de persona en particular en esta sociedad. Claro. Y ahí es cuando seguimos la línea. Y es donde tenemos, como dices tú, apagar la tele y hacer algo distinto. Es difícil porque somos seres de sociedad.
pero tenemos que aislarnos un poco, volver a nuestro interior, buscar nuestra luz y desde ahí volver a mirar hacia afuera. Sí. Y comenzar a entender un poco, o sea, no, es que esto es difícil en realidad, no es tan sencillo. O sea, no es difícil, pero tampoco es tan fácil. Eh, Darnos cuenta por qué estamos acá, mirándonos hacia adentro, refugiándonos en nuestro corazón, vamos a darnos cuenta quiénes somos. Y de ahí vamos a empezar a encontrar algunas respuestas de la vida, de quién soy, por qué estoy aquí, quiénes me rodean, por qué estoy con ellos. Y cuando baja esa ansiedad, uno se puede expandir un poco más. Y ahí es cuando te puedes mover, como que estamos comprimidos. Y cuando te paras bien en tu centro, tu, tu campo, tu perímetro de movimiento comienza a expandirse. Y ahí es cuando dejamos de estar paralizados y nos podemos flexibilizar un poco más. Y ahí recién puedo mirar a mi alrededor. Como te decía hace un rato, The Walking Dead. No tengo agua, si nos cortan el suministro de agua, soné. Y ahí es como, me miro, respiro, ok, bajo un poco y después de estar paralizado con el ¿y qué hago? Digo, sí, en realidad es ficción. Es una historia que me estoy inventando en mi cabeza. Y ahí recién comienzo a actuar. Y nosotros decimos, acá los solninos, nosotros estuvimos preparados un poquito todo esto porque un tiempo fue como un par de meses antes de que empezase el estallido y la pandemia, nosotros estuvimos 10 días sin agua, en Osorno, todos Osorno sin agua. Sí, me acuerdo. Sí, recuerdo esa época. Y ahí nos preparamos porque sí, fue fuerte darnos cuenta, chuta, no tenemos agua para lavar los dientes, para nada, nos daban media horita todos los días, como que uno con suerte se alcanzaba a duchar y sí, pues nos preparamos un poco y ahí se vio el miedo, que era lo mismo que se vio después por pandemia, los supermercados se llenaron porque estaba todo desabastecido, fue un tema grande. Y si te das cuenta... Y si te das ¿Ya? cuenta, no nos quedamos sin harina, no nos Sin quedamos sin nada, azúcar, sin fideos. pero ahí deja ver el egoísmo también del hombre, porque de repente yo veía carros que, me acuerdo de gente aquí, no había agua, entonces el agua mineral se vendió y se agotó en todo Osorno. Y gente con carros y gente que no alcanzaba nada y se pucha, ¿qué costaba compartir con el vecino, con el del lado? Claro. Y no, todo era acaparar solamente para uno. Yo creo que eso es como una forma de paralizar también el sistema. Exacto, exacto. Y más que el sistema, claro, porque está atornillando para el otro lado en realidad. Sí, Eso. Pero estás paralizado por el miedo. Estás actuando desde tu instinto más básico, que es alimentarse, como decías tú. Sí, Me alimento, me preparo para la sequía, por ejemplo. Me preparo para largos periodos de caminata para ir a cazar a un sector lejano, al búfalo, no sé, que está arrancando. Ese tipo de situaciones que no estamos viviendo hoy en día. Sí. Y con relación al sometimiento, ¿qué opinas tú del miedo? Porque yo soy de las que piensa, por ejemplo, nosotros desde niños, nuestras generaciones, yo creo, las generaciones de ahora estamos criando diferente, pero antiguamente se criaba a través del miedo. O sea, yo a ti, si tú haces esto mal, yo te pego. Y el niño aprendía a no hacer las cosas porque le daba miedo que el papá le pegue, pero no porque entendía que no tenía que hacerlo. No sé si lo habías pensado, si lo habías visto, como esta... Sí, no, sí, de todas maneras. Como hemos sido sometidos claro, vengo de la generación de las amenazas y en algún momento papá primerizo dije, bueno, conmigo resultó, lo voy a hacer, pero también el tema generacional, el cambio generacional, cuando tú le dices, oye, pero tú, si haces esto, voy a hacer esto otro. ¿Y por qué? Y te preguntan por qué y tú dices, no tienes una respuesta, es complejo. Sí. Pero claro, en algún momento fuimos sometidos, hoy en día la gente o los chicos más jóvenes, como te decía, esta generación viene con una programación distinta. Perdieron el miedo, sí. Exactamente. Y se están atreviendo a hacer cosas por su propia cuenta. Y cuando se dan cuenta de que no son los únicos y que hay más que piensan igual, la fuerza colectiva también toma un rumbo distinto. A diferencia de nosotros que, recuerda,
somos los hijos de una generación que estuvo mucho tiempo encerrada. Y yo, Que vivió con miedo, cómo lo po. veo? Mira, yo me doy cuenta de algo súper básico, no sé si la gente se da cuenta de esto. Eh, la generación de nuestros padres, o no sé, no quiero generalizar, pero al menos mis papás salían muy poco de noche. Y yo como niño casi no salía de noche. Y después de un tiempo yo me preguntaba, ¿por qué no salgo de noche? O sea, ¿por qué no me junto con alguien, no sé, a las 9 de la noche? Y le di una vuelta, y de repente me acuerdo de que, claro, hubo una época en la que no se podía salir de noche. Y una época súper larga. Entonces, ese miedo quedó instaurado tan adentro, tan en el inconsciente de las personas, que luego de que ya sí se podía salir de noche, no lo hacían. No lo hacían. ¿Y qué transmitieron a sus hijos? Que de noche no se sale. Y que de Entonces, noche es peligroso, po. ¿pero por qué? Claro, ¿Te das porque viene cuenta? con ¿Por esa qué? historia detrás, po. Claro. Porque en una época, claro, salías en la calle, te pillaban y sucedían cosas realmente malas. O desaparecía gente, o te llevaban preso, lo que sea. Entonces, yo me cuestionaba, yo puedo salir de noche, o sea, no sé, estoy en un lugar en que camino 3 cuadras y hay un bar o una cafetería, y las cafeterías están cerrando tarde, o en una época previo al COVID. Ujú. ¿Por qué no juntarme con alguien a tomarme un café un par de cuadras? Se puede, Se puede. y no lo hacía. ¿Por qué? Porque tengo programado desde el miedo de una generación que vivió mucho dolor, sufrimiento, miedo. Ujú. Así que, claro, efectivamente programaron a una generación y nosotros somos el resultado también de una subprogramación. Así es. Oye, ¿y con la iglesia? ¿Tú sientes que hay un poco de miedo también allá detrás? Insisto, estoy hablando de una generación que ve a la iglesia como una institución más que como un organismo que está Ujú. sobre las personas. Para mí la iglesia, sin ofender a la gente, porque eh, habemos muchas personas con pensamientos muy distintos aquí, Ujú. ¿Y todos son eh, válidos? claro, pero considero que hoy en día la iglesia es prácticamente, lo coloco casi al lado como una empresa, muy parecida a una empresa. Ujú. Y hubo una época en que, claro, ellos también generaron en la sociedad mucho miedo. Si damos un par de cientos de años, o quizás no tanto, eh, recuerda la Inquisición, en la que Sí, po. cualquier persona decía ella y, y era Las hombre muerto brujas, o po. mujer Sí, muerta. po. Entonces, ellos implantaron un gobierno del terror en Y el algún cielo y el momento. infierno también. Pórtate bien, porque si no te Exactamente, vas a ir al infierno, claro. exactamente. Y ahí Considerando devolvemos de lo que, mismo. Me considerando porto de bien para que que no me no hay hagan algo nomás. pruebas, Así es, claro, po, y no sí. hay pruebas de que existe el cielo, no hay pruebas de que Ujú. existe el infierno, no hay Y en las pruebas regresiones la científicas. verdad que vemos que no hay tampoco, po. En las regresiones nosotros vemos que el infierno puede estar aquí, al lado de nosotros. La persona que va en el metro sentado al lado mío puede estar viviendo el infierno. Sí, po. Y a lo mejor el que está al otro lado está viviendo el paraíso. Y lo vivimos en este cuerpo, Y claro. estamos aquí, o sea, vamos en el Sí, mismo po. vagón del metro, una cosa así. O en el taxi o en la micro. Sí. Entonces al final son historias que nos cuentan, claro, para que no hagamos cosas. Y ahí pasa algo distinto. Eh, yo soy un poco rebelde. Ujú. Y pienso, si yo tengo el poder, si yo soy una persona con voz, que muchos pueblos, grupos de personas hacen lo que yo digo y mal uso ese poder para beneficio propio. Y después sigo con eso, y llega un momento en que ya lo hago tan inconsciente y está tan instaurado lo que yo digo, que puede ser el terror, por ejemplo, el cielo y el Ujú. infierno, y, y el hecho de acusar a otras personas y que si te acusan mueres, claro, pueda aprovechar ese poder para obtener beneficio que no es muy noble.
Es como lo que pasa con las mujeres maltratadas, po, que al final por miedo a salir de ahí piensan que las van a matar algo y se quedan y siguen ahí Claro. mucho Y el que tiempo. genera ese miedo, el que genera ese terror, también tiene un estatus de poder y comienza a usarlo. Y ahí está eh, llega un punto en que no se dan cuenta que lo están usando para su beneficio, que en algún momento yo creo que sí lo saben, pero después queda como en un inconsciente, un subconsciente. Y lo hacen de forma automática, sin pensar lo que están haciendo. Y es lo que te comentaba con este tipo de organizaciones. Ya está tan instaurado que nadie lo cuestiona. Y a la inversa, nosotros como sociedad no nos cuestionamos lo que nos dice la iglesia, por ejemplo, o las instituciones religiosas. Lo aceptamos, Lo aceptamos nomás, po. claro. Y no le damos una vuelta más y decir, lo que me están diciendo, ¿será válido hoy en día? Y ante eso que me estás comentando, ¿tú consideras que somos una sociedad viviente? ¿O éramos? Éramos, sí, o eran nuestros padres. Hoy en día, y pucha, lamentablemente, pero así es la historia, siempre los cambios han venido con sangre, Sí. desafortunadamente. Entonces, hoy vemos una generación que está dispuesta a luchar, está dispuesta a hacer cambios y saben el sacrificio que están haciendo y lo hacen igual. O sea, eh, chicos que están en la universidad estudiando y saben que con todo esto se paraliza, pero siguen adelante con la intención de que cambie, independiente de que a ellos les cueste un año más, lo están haciendo. Y yo recuerdo en mi época de universidad, que lo comentábamos unos días con mi cuñada, que nosotros no teníamos vacaciones de verano y de invierno, porque siempre estábamos en Para toma, en protestas, sí, po. paro, claro, para conseguir más becas, más presupuesto de becas, mejorar los pabellones, Y por era lo la menos en mi forma de facultad. hacerlo, po. Sí, era la forma. Y cuando votaban, pucha, decía, si decimos que no, terminamos el año en diciembre y voy a tener 2 o 3 meses de vacaciones. Pero no, o sea, necesitamos eso, Claro. necesitamos mobiliario, hay que darle, teníamos que luchar. Así es que siento que este cambio es bueno para todos, pero desafortunadamente tiene un precio. Y ya vemos, o lo vimos en octubre, hace un tiempo atrás, el precio que costó para la sociedad chilena la rebelión o el darse cuenta o decir, ya no tengo miedo, quiero algo mejor para mí. Y está pasando en varios países, no solo en Chile, en muchos países que uno Sí, jamás pensaba que se iban a perder el miedo y iban a enfrentar, lo han hecho y lo han logrado a su manera, claro, o están en vías de, en ojalá vías que de, sea lo más pronto posible para que no para que no haya sigamos, tanta sangre y todo por medio. claro, claro, Sí, tanto claro que sí. sacrificio. Sí, Y que los pueblos puedan conseguir lo que les corresponde. No, muchas de las solicitudes que se hacen a este poder son súper válidas y son transversales, pero, insisto, cuando el poder se olvida de lo que está haciendo y solo se preocupa de conseguir lo que quiere, se le olvida que está generando terror y miedo y que mucha gente sufre a causa de eso sufre, sí, pues, sufre mucha gente de y todo. revive dolores de épocas pasadas. Sí, pues, y aquí como lo que habíamos hablado en antes, nuestra otra pregunta es, ¿existen miedos generacionales y ancestrales? Sí, sí. Eh, un ejemplo súper claro, y lo comentas un par de minutos atrás, en relación a miedos transmitidos generacionalmente, era, oye, no salgas de noche. Mm, Y yo no salía de noche, no sabía por qué, pero no salía de noche. sí, Y, y ahí tenemos una demostración de los miedos generacionales. Ahora, si lo llevamos a otros temas, por ejemplo, de abusos, que también estaba pensando en lamentablemente, eso. sí,
Lamentablemente hay situaciones que se repiten en las familias, que son prácticamente karmas familiares. Eh, También se repite generación tras generación y llegan actores que reviven este dolor para las personas de la integrantes de esta familia. Y así se ve como abuelas, abuelos, padres, madres, hijos y así nietos se someten a este karma familiar y, y prolongan en las generaciones hasta que llega uno que dice, oye, pero esto no es normal. Por qué lo vivimos? ¿Por qué lo tuvo que vivir mi mamá? ¿Por qué lo tuvo que vivir mi hermano? ¿Por qué lo tuve que vivir yo? No, para. Claro que sí. Y esa persona que se para en la familia logra cambiar, eh, logra mejorar el... Ay, ¿cómo decirlo? Bueno, lo que viene para las generaciones posteriores. Logra cortar, claro, es que logra cortar todo eso, po. Sí, Sí, pues, y tenía logra una sanar, palabra en la lengua, pero no pero logré no te sacarla. viene. Sí. Sí, y logra también sanar los ancestros de alguna otra forma. Exactamente, Sí. exactamente, porque no necesariamente las personas que cometen este tipo de actos son victimarios, muchas veces también fueron víctimas. Ujú. Y ahí es cuando tenemos que liberar a nuestros antepasados. Y lo mágico es que, bueno, la física cuántica lo dice, no existe el tiempo lineal. Sí, po. Así es que si yo sano hoy, estoy sanando a mi futuro y a mi pasado. Y no necesariamente a mi yo del pasado, a mi yo del futuro, sino que a mi generación anterior y a mis ancestros. Sí. Sí, y pasa de ahí, yo me he dado cuenta con muchos pacientes, yo creo que a uno igual le ha pasado cuando somos papás, nos vemos reflejados muchas veces nuestros hijos en nuestra historia. Si a nuestros hijos les pasó algo, inconscientemente recordamos Que algo que nos pasó a reviven. nosotros y eso nos descoloca y tendemos a proteger para que no les pase lo mismo Claro, después a ellos. Sí, exactamente. Y sí, ahí también tenemos que, ya, y ahí insisto, tenemos que darle una vuelta más a lo que está sucediendo. claro que sí. Cuestionarlo, cuestionar. Siempre, a mí, como te decía, soy como medio revolucionario. A pesar de que sigo, soy súper respetuoso de todas las normas y todo eso, pero me gusta eh, llevar esta revolución en el sentido de cuestionar lo que está sucediendo, cuestionar lo que estoy haciendo, cuestionar lo que estoy pensando. ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Por qué lo hice de esta manera? Ah, ¿existe otra manera de hacerlo? Ese tipo de cuestionamiento es súper sano para nosotros. Claro que sí. Y desde la TVP, ¿cómo se trabajaría aquí en estos casos el miedo? Bueno, dependiendo el contexto, básicamente hay que entender qué sucedió, por qué sucedió y el para qué sucedió ese acto que genera este miedo paralizante o este miedo que genera angustia o lo que sea. Entonces, cuando se revive la situación crítica en una vida pasada, por ejemplo, hablemos de una vida Ujú. pasada, cuando se revive, se observa, se entiende el contexto, se entiende a muchas veces por qué el otro lo hizo o por qué lo hice, porque algunas veces también puede generar miedo de algo que yo mismo hice. Yo no quiero una posición de poder, porque en algún momento la tuve y dejé las cosas. Maté Claro, un pueblo entero o quemé una ciudad. O sea, entonces, ¿por qué lo hice? ¿Para qué? Tenía que aprender algo y no lo hice. Por eso lo traigo desde esa vida hasta la actual, revivo la situación en un contexto totalmente distinto y este miedo se reactiva, genera una sensación que me recuerda eso para ujú, que yo diga, ah, lo hice por esto, tenía que aprender esto otro. Ok, hoy lo integro. claro. Y ahí es cuando usamos la TDP para revivir esos momentos, entender el contexto y traerlo al hoy, el aprendizaje, para que ya no duela, para que ya no me paralice, para que ya no sé, me libere y me permita moverme
y mirar a mi alrededor, mi entorno. Sí, estoy en un lugar seguro. Y muchas veces de cosas que no sabemos de dónde viene, porque uno dice, me pasa, tengo... A ver, te voy a contar con un caso de una paciente que tuve una vez, que fue como... A mí me dejó como pensando mucho en la infancia, porque fue una paciente que tenía una fobia a la lagartija. Ella veía la lagartija en la tele la apagaba y tenía que salir de ahí. ¿Ya? Y cuando le hice la regresión se fue a su infancia, que llegó la vecina a comentarle a su mamá, vecina, media asustada, vecina, sabes que estaba lavando la loza y se me cayó una lagartija en el hombro. Pero ella era tan chiquitita que solo escuchó esa historia y se imaginó una lluvia de lagartijas atacando a la vecina. Y ese producto de su imaginación de ese momento le creó el caos y la fobia después. Claro. Entonces muchas veces es como importante, yo siempre digo, buscar bien el verdadero origen de dónde viene todo. Sí, mira, y al comienzo te decía, si alguien pudiera ver a esta mujer viendo la televisión en donde aparece una lagartija, pudiera ver más allá de lo que está pasando físicamente, probablemente va a ver a esa niña, va a ver a esta mujer Claro, reducida a una niña a una niña. eh, viendo a una lagartija de este tamaño dentro de su perspectiva pequeña, de hombre pequeño o mujer pequeña, Ujú. que la va a ver gigante Y que la iba a atacar. y es un monstruo para ella. Pero hoy, la lagartija a lo mejor le cabe la palma de la mano y sí se puede defender. Claro que Pero en sí. ese momento no tenía la fuerza física, no tenía el tamaño, tampoco entendía que a lo mejor este animal, más allá de corretear por su cuerpo, no le va a hacer nada, no sé. Ujú. Eh, También hay que llevar en ese contexto a esta persona para que entienda que hoy la situación es distinta. Es Y distinta, muchas claro. veces en este tipo de situaciones también es muy importante acoger a ese niño o a esa niña y, y cuidarla, cuidar a mi niño interior, protegerlo, enseñarle, mostrarle, ya crecí, ahora tengo más No, fuerza, no me puedo pasó mover más nada. rápido, no pasó nada. Hoy en día, no sé, en el zoológico muestran estos animales y son seguros, la acojo, la llevo conmigo, aprendemos juntos y hasta que en un momento, que esto para mí es súper significativo, tanto abrazar a nuestro niño interior, es como que está abrazando y de repente ¡pum! Entra. Y ya no está el niño, Mira, no está está dentro. afuera, está Está aquí dentro adentro. de unos sanitos. Y ya sano, exactamente. El solo hecho de abrazar y que ya no esté es porque Sí. estamos sanos. Y es increíble como de repente el paciente me dice, oye, es que ya no está. Fíjate dónde está. Entró, está dentro mío, Claro, está aquí. Sí, sí. Y lo exactamente. sienten. Sí, y uno se va sanando. ¿Tienes Claro. algún caso de algún...? Porque no hay ninguna pregunta, están todos calladitos hoy día. Están atentos a lo que dices. ¿Algún caso de algún paciente que te haya llamado la atención, como hayas trabajado el miedo? Pucha, no ¿No recuerdo recuerdas? casos de pacientes, recuerdo, disculpa, pero recuerdo que una sesión como paciente, yo ¿Ya? como paciente, me sometí también al miedo de la iglesia, o de una iglesia. ¿Ya? Y fue súper curioso porque ahora que hablamos de esto, yo me veía, obviamente, bueno, estas son, cuando uno vive experiencias en regresión, no necesariamente tienen que ser o tienen que haber sucedido en la vida real. No necesariamente, porque pueden ser creaciones de nuestra imaginación que nos ayudan a trabajar un tema que hoy nos complica. Ujú. Es una de las teorías que tengo personalmente, pero creo que muchas veces los pacientes cuando se presentan y no creen en las regresiones en las vidas pasadas, le hace mucho sentido. Sí. O La una cosa es que metáfora de que le dice el inconsciente es una para metáfora, eso. Sí. exactamente. Ujú. Entonces, yo me veía sometido a mis superiores en esta iglesia luchadora, combatiente. Cuando digo luchadora combatiente me refiero a espada, Ujú. escudo y vamos Claro. a la guerra. En el que me someten a este sistema y el superior en un rito, que también los ritos son súper importantes
y poderosos, en este rito de sometimiento me hace así, ¡puc!, en la frente y yo caigo y quien queda de pie era yo convertido en una estatua. Y esa estatua para mí en ese momento representaba el miedo. La parálisis. Y cuando tú me dices el miedo paraliza, todo el rato me estaba acordando de esto. De Sí, esa... sí, sí, te conviertes en una estatua. Y esa estatua queda atrapada en ese momento. Y para poder vencer ese miedo, tuve que recuperar esa estatua. Y la tuve que internalizar, suavizar, para poder, bueno, era así como suavizar y luego internalizar, recuperar toda esa Ujú. energía, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría de esa época en el hoy. Ya. Entonces fue súper bonito porque, bueno, además tuve la ayuda de compañeros que me siguieron vida tras vida para que no me olvidara de que yo había perdido algo en esa época y tenía que volver a ese lugar a recuperarlo. A recuperar. Seguramente él lo había hecho antes o no lo o el ritual quizás no lo afectó tanto como a mí. Claro. Y, y casualmente todo esto surge por un malestar en la espalda. ¿Ya? Súper Ahí extraño. Tenía un partió, sí, malestar en pues. la espalda. Que ese típico malestar que tú dices así como, no, debe ser la posición del computador o del trabajo, Claro. pero era prácticamente crónico. Y era porque este amigo, este hermano prácticamente, estaba conmigo, me tenía abrazado desde atrás, con un puñal en la espalda, para que me doliera Para que y hiciera todo. recordara. Claro, y para que recordara que tenía que recobrar algo súper importante que yo había entregado a alguien, Ah, que era ya. a esta iglesia. Sí. Oye, mira, aquí la Cori nos está preguntando, ¿sientes que los videojuegos o los desafíos, retos, etcétera, someten la mente de los jóvenes y niños? Buena Mm, pregunta. está difícil, Sí, está sí, sí, la difícil. Cori ahí como que nos complicó un poquito. Sí. Es que yo creo que igual depende Eh, qué desafío, qué juego, depende el contexto. y depende de la base del niño también, o Mm. qué tan niño sea. Porque, claro, yo recuerdo que estaba el juego de la ballena, no sé si recuerda eso, Sí. que era un juego, bueno, súper malintencionado encuentro yo, Mm. que los niños comenzaban a jugar, había una contraparte en algún otro lugar que daba desafíos y los niños eh, por sentirse validados querían avanzar en punto, bueno, siempre esto es competitivo y que tú estás en el ranking, no sé qué. Y ahí es cuando las personas tienden a querer la validación de los demás. Y eso también es un temor, es un miedo. El miedo al abandono, el miedo a la soledad, el miedo a que mis pares no me consideren, el miedo a ser nadie, a desaparecer. Y ahí es cuando ese miedo te minimiza tanto que te sometes al juego, a la dinámica. En este caso era súper macabra. Y claro, bueno, y el ciberbullying Sí, por cierto, es como... Hay una pelea, hay una es por las serie bases. chilena, no sé si la viste, La Jauría, una serie No, chilena, pero ¿no la viste? la he escuchado, sí. Ya, Más o es menos sé de qué se buenísima. trata. Eso habla de eso, pues es un juego que es la jauría de lobos donde atacan a las mujeres. Entonces van atacando y les van dando pruebas y retos para ir como subiendo de rango. Y ahí te das cuenta también que hay un ser de poder. Sí, Hay pues, una persona claro, que tiene el poder, en el que seguramente tiene tantas carencias que para poder sentirse validado con los demás, eh, se pone en una situación o en una posición más alta, ficticia, para que los demás lo sigan. claro que Y sí. ahí es cuando las personas también pierden la perspectiva y corren los límites de lo que están haciendo. Y eso es súper peligroso. Y es cuando dicen el poder corrompe. El poder corrompe, sí, sí, es verdad. Claro.
Sí, yo creo que es difícil tener poder, es difícil que una persona Es tenga poder y difícil. no pueda ser corrompida, porque de alguna Sí, otra forma pueden caer. claro. Pero lo importante es también, bueno, la base que uno tiene, lo- el dónde creciste, cómo conseguiste tus Dos metas cosas, sí. iniciales. Inicial, estamos hablando de lo más mínimo, de, de la lactancia, de cómo te alimentaste frente, o cómo lograste tu alimento frente a tu camada, por decirlo de una manera, de 8 hermanos, no sé, 5 hermanos, en el que el alimento escaseaba y quiero la atención de mi madre, pero mi madre está atendiendo a los demás o trabajando. Todo ese tipo de situaciones eh, hace que el adulto busque cualquier medio para ser validado Los a valores causa de, familiares. a causa de los miedos de la infancia, por ejemplo. Así es. Claro que sí, ahí Laverito nos dice los valores familiares, sí que importantes son hoy en día, de repente se pierden un poquito en esto de que hay que trabajar todo el día y la internet y todo, como que nos perdemos un poco en volver a enseñar esa esencia, esos valores, a Claro. veces. Oye, Alvarito, ¿y el miedo al cambio? El miedo, Ese es un bueno, miedo. ya, eso también está archi estudiado en la psicología, seguro, Ujú. también en los negocios y hay varias técnicas. Bueno, insisto, no soy de esa área, pero cuando hablamos de miedo al cambio, siempre se me viene a la cabeza los cambios en la empresa. El miedo al cambio. Siempre existe la resistencia al cambio en todo sistema. En todo ámbito, sí. Y, y si lo llevamos así como a ciencia pura, la mecánica física siempre genera resistencia al cambio. El solo hecho de hacer girar una rueda, nosotros tenemos que aplicar mucha fuerza para que esta Para que, rueda gire. claro. Y eso es una resistencia. Entonces, es inherente a este mundo tridimensional. Ujú. Eh, pero ya cuando vamos a niveles un poco más elevados que la materia, todos tenemos esta resistencia al cambio por uno u otro motivo. Temores, miedos, y muchas veces son miedos al fracaso. Cuando estamos hablando de personas hoy en día en Chile, frente a esta situación económica y todo lo que estamos viviendo, muchas personas se han tenido que reinventar y han tenido que desafiar sus miedos, Sí, en el sentido de que yo trabajo en una empresa, quedo sin trabajo, estamos en pandemia, no puedo salir y tengo que seguir viviendo, alimentándome, pagando, no sé, viviendo, tener una casa, lo que sea. Eh, y ahí es cuando sucede que, y esto me encanta, eh, bueno, lo digo y quizás no me debería sentir tan orgulloso, pero me siento muy afortunado. Lo digo desde la comodidad que tengo hoy. Que muchas personas se han visto desafiadas y muchas personas han dado el paso, han salido de la zona de confort, se han desafiado a sí mismas y han dicho, ok, yo puedo, o yo quiero, y después pudieron. Y hoy en día vemos un montón de emprendedores haciendo cosas maravillosas. O sea, es que el ser humano es tan creativo y hace cosas tan geniales que hoy en día vemos eh, este, así como en el mercado más cercano a las casas, porque antes eran así como panaderías exclusivas y hoy vemos muchas personas justo. llevando pan de masa madre, por ejemplo, Ujú. hasta la puerta de tu casa. Antes, que era súper difícil verlo, Era así, pues. hoy lo vemos en todas partes y eso lo encuentro genial. Un montón de personas han aprendido habilidades nuevas, se han dado cuenta de que sí tenían dedos para el piano, por decirlo Ujú. en buen chileno, para las manualidades, artesanía, para tejer, para cocinar, para crear. O sea, esto ha sido, insisto, mirado desde una posición súper afortunada, ha sido un golpe que nos ha permitido salir de nuestra zona de confort
vernos, conocernos y darnos cuenta de que sí podemos. Sí. Y yo Así creo que esta, que sí, se ha esa logrado pandemia romper ese miedo se ha al cambio. logrado. Está como estos dos polos. Está, o las personas que se estancaron con el miedo y se quedaron ahí y que están esperando que todo el mundo lo ayude y se quedaron ahí en su casita nomás encerrados, o están estas personas que dijeron, hey, no, seguimos, volvemos aquí a rearmarnos, veamos qué hacemos, salimos, y Pero, claro, ¿sabes? Yo creo que son súper pocas las personas que son pocos los que se se han quedaron podido quedar estancados. porque ha durado tanto Sí, que si te creo un par de meses. Una crisis de un par de meses, sí. Hay gente que se hace bolita y se queda esperando. sí, Pero ha durado tanto que después de haber estado un tiempo así, hay que dijeron, salir igual. chuta, no puedo seguir aquí. Así que me tengo que mover. Sí, Y eso, desafortunadamente, con el dolor que todo esto ha traído, también el dolor trae mucha gratitud, mucha felicidad y muchas cosas buenas. Insisto, creo que hay que morir para nacer. para volver a nacer, Y sí. creo que nosotros somos seres que estamos muriendo constantemente. Muere ese pequeño y nace un preadolescente. Muere Un ese ave preadolescente, fénix. nace este adolescente, o este joven, este adulto, este padre, este abuelo, así. Así Así que es. es una oportunidad que nos da la vida, este mundo que estamos viviendo, de nacer nuevamente, cada día. Sí, ahí Valesca nos dice, es cierto, la pandemia ha despertado una tremenda creatividad Sí, y nos ha súper. ayudado a hacer muchos cursos también. Yo agradezco eso de la pandemia. Yo soy de provincia, así que yo viajar a Santiago me quedan 1000 kilómetros, súper difícil para seguir estudiando, Pero y online he tratado de hacer muchas cosas, sí. te das cuenta, antes los cursos online eran o mal mirados o Sí, había muy pues, poca disponibilidad. sí, Y el sistema llevó a todas las instituciones a decir, ok, sí, quizás claro. deberíamos invertir un poco más y expandirnos en educar a distancia. Y si la, Y sí, pues, si la hoy lo pandemia no tenemos, tendríamos esto en vivo, pues, tan claro exactamente, como eso. exactamente. No tendríamos diplomados, no tendríamos cursos online nuevos, porque claro, existían instituciones que ofrecían este tipo de cursos online, pero hoy tenemos un abanico de oportunidades Está tremendas. todo, pues, todo, Sí, claro. Sí, sí, no, ha ha ayudado sido harto. súper, es una oportunidad increíble, Sí. pero insisto, ahí todo esto ha tenido un costo que también tenemos que eh, venerar y agradecer de cierta manera. O sea, todo lo malo tiene algo bueno. Así es. Todos los cambios siempre tienen las cosas buenas también. Y aquí Daniel nos dice, ¿qué ocurre con el miedo a la propia muerte después, desde la TVP? Mira qué buena pregunta, Daniel. Bueno, eh, creo que hay que ir un poquito antes de eso, del miedo a la muerte, sino que tenemos que ir a un punto en el que tú tienes que preguntarte, ¿qué, qué viví y cómo lo viví? ¿Qué estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo? Para que llegue el momento de pensar, ¿y qué va a pasar de mí en un futuro? Se acerca la muerte. ¿Y qué pasa después? Estoy conforme con mi vida, hice todo lo que quería hacer, estoy satisfecho con eso. Yo creo que si llega un momento en el que tú dices, mira, viví bien, hice todo lo que quería hacer, nunca me guardé nada, amé todo lo que tuve que amar, disfruté todo lo que tenía que disfrutar, Vivía comí, corto. comí rico, no sé, tomé sol, fui a la playa, me fui al bosque. ¿Por qué tendría que tener miedo a la muerte? Hice todo, nunca me guardé nada, dije lo que tenía que decir. Uno debería estar tranquilo con su vida. Y es lo que personalmente creo que es lo que deberíamos buscar cada uno de nosotros. Hacer todo, que no quede nada pendiente. Resolver nuestros temas. Hablar con esa persona que he estado evitando durante mucho tiempo. Resolverlo. Aunque quede en nada, aunque esa relación no se vuelva a establecer, pero se dijo. Y ya no existe nada que quede pendiente. Claro Y que sí. cuando uno no tiene nada pendiente, está tranquilo. Y ahí, si se acerca la muerte,
uno llega a ese momento con ese sabor dulce de haber hecho todo y estar tranquilo con la vida y con lo que hiciste, Ujú. con nada pendiente. Claro que sí. Sí, y muchas veces más que el miedo a la muerte, también el miedo al desapego. Como lo hacían antiguamente en Egipto, estaban los faraones que me entierran con mis cosas, porque son mis cosas, y cuando vuelva, si al final lo que muere es el cuerpo, el alma sigue viviendo y Exactamente. no morimos nunca. Y en TDP normalmente nosotros llevamos a las personas al momento de su muerte y le Ujú. preguntamos, ¿cómo estás? ¿Con quién estás? ¿Quién te acompaña? Sí. Y las mejores ¿Quién te viene a muertes buscar? Mm. es cuando dicen, sí, estoy con mi familia, están mis hijos, o está ese hijo o hija que se fue de la casa, con el que no lo veía hace mucho tiempo, está aquí, me está acompañando. Un poco más tranquilo, Sí. o tranquila. Y cuando son muertes traumáticas, el que sufre es el cuerpo, el alma tiene esa sabiduría de salir antes de tiempo y es el cuerpo el que sigue muriendo ahí, pero el alma está sanita y no nos pasa Claro. nada. Y en ese tipo de situaciones, cuando hay muertes repentinas, cuando tú tienes todo resuelto, normalmente dices, ok, aquí se terminó, Ujú. continúo. Me están esperando al otro lado. ¿Qué será el otro lado? Da lo mismo eso. Pero me voy donde tengo que ir. Pero, si tengo temas pendientes, ¿qué sucede? El apego que decías tú, como por ejemplo lo de los faraones. Me quedo ahí y sigo Sí, luchando estancado. para estar ahí y conseguir lo que perdí y proteger ese terreno que tanto luché por obtener y que ahora hay gente que está viviendo ahí. ¿Por qué están viviendo acá? Váyanse de aquí. Bueno, ahí aparecen los atrapamientos en los que Ujú. el alma queda atrapada Queda atrapada prácticamente acá. completa en ese lugar. Claro que sí. Claro. Y eso Aquí no es un buen morir. Valesca nos dice, es bien común que después de hacerse uno o más TBP se pierde el miedo a la muerte. Sí. Porque se entiende de otra forma. Claro, claro. Pero mira, esto también es súper personal. No sé si yo haya perdido el miedo a la muerte, pero al menos Ya. sé que no quiero llegar a ese momento con temas pendientes. Sí. Entonces, lucho día a día Porque sabe lo que para pasa. estar resuelto, para estar resuelto, porque Sí. no sé si me toca mañana, no sé si me Claro que toca en sí. Pues cinco sí, pues minutos uno más. cruza la calle, te Entonces tengo que estar atropellaron y preparado. después. Mm, exacto. Exactamente, entonces, así como los budistas se preparan para el bien morir, están constantemente trabajando para que cuando llegue el momento, estar sin equipaje y volar libres, Y volar, sí. sin las cargas de la vida, del mundo. Y si hay Así algo, o que, nos quedamos estancados o venimos a trabajar la otra vida lo que nos quedó pendiente. exactamente, repetir curso. Sí, pues, repetimos, sí. Muchas veces hemos repetido. Sí. Ya Alvarito, por honor a la hora, ya son las 10:05. Mira, que estuvimos conversando harto, es que muy interesante el tema, la verdad. Yo creo que da para mucho más todavía. Sí, Sí, de se me todas vienen maneras. hartas preguntas a la cabeza, pero te voy a agradecer hoy día tu tiempo, Muchas la gracias. disposición, tus conocimientos, todo, por haber estado aquí. Otra vez en nuestro en vivo, esperamos seguir teniendo en vivo acá porque es súper interesante hablar contigo, Alvarito. Agradezco que me consideren, muchas gracias, me encanta esto y también me encanta saber que para un mismo tema tenemos un montón de opiniones distintas. Hay gente que Así es. tiene, no sé, que viene de otros mundos en el que se enfrenta a este tipo de temas de una manera, de una perspectiva totalmente distinta. Ujú. Así que podrían repetir los temas y Con otras buscar opiniones personas, distintas, sí, 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 sería sería interesante interesante. también, sí, igual es Sí, cierto. Sí, pero tenemos hartos temas súper interesantes y al callo. sí, Sí, sí. sí, Han sido muy ah, buenas estas transmisiones. sí. Así que muchas gracias, te agradezco. Buenas Gracias a noches ti, a que estés bien, todos. cuídate. Muchas gracias a todos los que están participando. Muy bien, gracias a ti. Ahí tienes que apretar la X. La X. X, sí, no te puedo sacar yo. Bueno, Es como fue adiós. mensaje este día. Chao. Sí. Chao.
Bueno, agradecemos a todos los que se conectaron una vez más esta noche, que nos acompañaron hoy día a esta transmisión en vivo. Y gracias por permitirnos llegar a sus vidas todos los jueves, a sus almas, y a traer toda una tranquilidad en esta experiencia, en esta pandemia. Ya que yo creo que ya de a poco vamos saliendo y como hablamos, ya nos rearmamos para salir adelante. Los dejamos a todos invitados para el próximo jueves con otro tema súper interesante a las 21 horas. Y también acuérdense de irnos sugiriendo temas. ¿Ya? Si es que no pudieron ver la transmisión completa, lo pueden ver directo desde Instagram o a través de nuestro canal de YouTube, ¿ya? Que lo buscan por HTV nomás, el nombre de nuestra asociación. Así que muchas gracias, me despido, espero verlos próximamente con otros interesantísimos temas. Buenas noches.